Muy buena, prácticamente buenas noches a todos. Primero que nada, mi reconocimiento a los que se han tomado esta iniciativa de organizar este foro con diversos participantes y el agradecimiento por la invitación que me cursaron para participar de él. El tema que nos tiene aquí, que cada día se ha convertido más en un tema de discusión que trasciende sectores financieros y sectores políticos, es algo que desde mi perspectiva y con mi experiencia, las diferentes posiciones que he ocupado en el servicio público, he estado pensando, analizando, repensando, reconceptualizando durante los últimos meses. Recuerdo durante el proceso de transición, luego de las últimas elecciones, que un amigo mío, amigos de la infancia, que es banquero, estoy hablando diciembre del 2012, o sea, en el proceso de transición antes que jurara el gobernador Alejandro García Padilla, pero que ya habían salido en los informes de transición muchos de los datos sobre la gravedad del problema de la deuda. Pues este amigo mío banquero me decía que había aquí dos banqueros de Estados Unidos que tenían una relación con uno de los bancos aquí en Puerto Rico y que tenían algunos bonos, o más que nada eran notas de algunas de las corporaciones públicas. Y que nada, él quería que si yo me podía sentar a tomarme un café con ellos y hablarle un poco, contestarle algunas interrogantes y preguntas que tenían. Yo lo hice más que nada por la amistad con este compañero mío desde la época de escuela superior. Entonces cuando me siento, los dos americanos, lo primero que me preguntan, bueno, what are you going to do? Entonces yo por poco los miro y le digo, están hablando con la persona equivocada, yo no soy el gobernador. Y empiezan a hacerme preguntas sobre todo lo que venía. Y yo traté de actuar con la mayor prudencia posible, lo que quiere decir que de verdad no les dije muchas cosas. Cuando se fueron, le dije a mi amigo banquero, le dije, mira, no me vuelvas a hacer esto. Porque lo que yo les iba a decir de verdad es, ¿saben qué? Pronto no les vamos a poder pagar. Mi amigo banquero me dijo, no digas eso jamás nunca, no digas eso jamás nunca. Luego que publiqué este ensayo, y no voy a hacer una presentación completa del libro, pero lo quería poner en contexto, este amigo banquero me llamó y me dijo, tenías razón, síguelo repitiendo porque va a llegar un momento que de verdad no se va a poder pagar. Yo publiqué en agosto del año pasado este ensayo desde mi perspectiva, obviamente, como estado librista, pero tratando de hacer un acercamiento al tema del estatus desde una perspectiva puramente económica y tomando la coyuntura de la deuda como una coyuntura que, aunque presenta grandes retos, podría presentar grandes oportunidades. El ensayo parte de lo que yo llamo 10 verdades, que vuelvo y repito, no voy a abundar en ellas aquí por dos razones, limitaciones de tiempo y en segundo lugar porque no quiero entrar en temas que nos puedan mover de unos posibles consensos aquí. Están ahí, están disponibles, son mis verdades, no son verdades bíblicas, eso no quiere decir que la gente tiene que estar de acuerdo con ellas, pero sí voy a enfatizar aquí en algunas que tienen que ver directamente con el tema, algunas que se han mencionado, obviamente porque creo que hay consenso. Estamos ante la mayor crisis económica de nuestra historia. El profesor Bernabe dice que la de los 30 fue peor, ni él ni yo estuvimos, él ha estudiado probablemente con mayor profundidad que yo, pero después de la del 30 no hay una crisis económica mayor que esta. Si esta es peor que la de los 30, pues no sabemos, pero no hay la más mínima duda que cualquier otra crisis económica que hayamos tenido luego de aquella no compara con la que tenemos hoy, con unas grandes diferencias que es bien importante entenderla. Aquella crisis, aunque tenía que ver con la realidad política puertorriqueña, también estaba dentro del contexto de una crisis de la Gran Depresión en los Estados Unidos, una crisis económica mundial. Que en Puerto Rico pues tenía unos efectos multiplicadores que la hacían todavía más profunda que lo que fue la Gran Depresión en los Estados Unidos. La crisis en la que estamos en este momento, aunque en unos momentos coincidió con una crisis económica en los Estados Unidos, aunque en unos momentos coincidió con una crisis en grandes sectores de la economía mundial, particularmente en Europa, la realidad es que, con algunas excepciones, Europa se ha recuperado. La realidad es que Estados Unidos da señales de una recuperación, todavía con unos problemas, pero da señales de una recuperación económica. Y esta crisis, que vuelvo y repito, para mí es la más grande luego de la década de los 30, en gran medida responde a unas realidades, limitaciones, errores, como le quieramos llamar,
nuestros. Y eso pues lo hace muy diferente, muy particular en términos de las crisis del pasado. Puerto Rico no controla gran parte de sus variables económicas, en eso voy a enfatizar, la posibilidad real de que no podamos pagar la deuda. Yo sé que hay muchas personas que han estado hablando de esto, pero cuando yo publiqué el ensayo, que fue en agosto del año pasado, pues muchas personas, particularmente en las esferas gubernamentales, pues se negaban a ni tan siquiera discutir ese tema. Y como dice el profesor, ahora no solamente desde el punto de vista de sustenta Bloomberg News, prácticamente todos los informes que han salido de las casas acreditadoras. Parte de lo que ha sucedido durante los últimos meses es un reconocimiento de que hay una posibilidad real de que no se pueda pagar la deuda pública en Puerto Rico. Y voy a brincar rápidamente al número 4 y al número 10. Para mí, Puerto Rico es un problema para los Estados Unidos. Coma que no está ahí, pero ellos no se han enterado. Y si no se han enterado, en gran medida es responsabilidad nuestra que no se hayan enterado. Y la décima gran verdad es que en Estados Unidos no entienden ni la realidad política, económica, cultural de Puerto Rico, y como no la entienden, no formamos parte de sus prioridades al momento presente. Dentro de las 10 verdades, Puerto Rico no controla gran parte de sus variables económicas. Yo creo que en eso hay un consenso aquí. Lo que sí es que cada vez se está ampliando el consenso de que sectores no tradicionales que hablaban de esto comienzan a reconocer que eso es una limitación a la capacidad de desarrollo económico de Puerto Rico. Se hablaba desde una perspectiva negativa la concesión de exenciones contributivas. Pero la concesión de exenciones contributivas, buena o mala, es una decisión de nosotros. Porque sí nosotros tenemos el poder de imponer contribuciones. Hoy, mientras estamos aquí, se está dando un debate, o no sé si ya empezó o si se va a dar, sobre si hay un IVO de 10, 12, 14, 16. Eso es una decisión que toma la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Es un poder que tenemos que tú lo puedes utilizar para fomentar el desarrollo económico, y si lo utilizas mal, pues puedes afectar el desarrollo económico. Pero más allá que esa, prácticamente nosotros no tenemos control sobre ninguna de nuestras variables económicas. Y esto no es un punto puramente ideológico. Y es lo que he tratado de hacer en este ensayo. Es que Puerto Rico tiene que jugar bajo las reglas económicas de la economía más desarrollada del mundo, la de los Estados Unidos, que se le aplican indiscriminadamente a una economía en desarrollo. Y a nadie en su sano juicio se le ocurriría a decir que porque Haití tuvo alguna relación con Francia, le vas a aplicar las reglas ambientales de Francia a Haití. O porque República Dominicana tuvo alguna relación colonial con España, le vas a aplicar a República Dominicana las leyes laborales de España. O que porque el mercado más importante y los barcos más importantes que pasan por el canal de Panamá van hacia Estados Unidos, pues le vas a aplicar las reglas de transportación marítima de Estados Unidos a Panamá. Cada uno de esos países establece sus reglas de juego económicas en función de sus realidades económicas. Y la realidad es que nosotros no tenemos ese control, y eso se ha ido convirtiendo cada día en una carga pesada sobre nuestra capacidad de desarrollo económico. El último informe de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que salió publicado unos días antes que yo publiqué la primera versión del ensayo, aunque no lo dice de esa forma, comienza a hablar el efecto que podría tener un aumento del salario mínimo federal sobre la economía de Puerto Rico. Comienza a hablar el efecto que tienen las leyes de cabotaje sobre la economía de Puerto Rico. Y para sorpresa mía, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, se me olvida su nombre, más allá de que es republicano, y que no creo que sepa mucho de Puerto Rico, pero es la comisión que tiene jurisdicción, en una entrevista que le hizo el periodista José Delgado la semana pasada, hace unas cuantas semanas, comenzó a hablar del efecto que tenía las nuevas reglamentaciones ambientales federales sobre la capacidad económica de Puerto Rico. En lenguaje sencillo, de lo que están hablando son de las variables económicas que no controlamos aquí en Puerto Rico. Y como cuestión de hecho, históricamente, por el crecimiento que ha tenido el gobierno federal,
más allá de las limitaciones que tiene el Estado Libre Asociado, la realidad es que el gobierno federal hoy controla más variables económicas sobre los 50 estados y por ende sobre Puerto Rico que hace 30, 40 o 50 años. Lo que sucede es que allá definen esas variables económicas en función de la economía de ellos. Y Puerto Rico no es parte de esa ecuación al tomar esas decisiones. Y en lo que tiene que ver con, que es mayormente el objeto de este foro. Cuando yo publiqué el ensayo originalmente, y parte de mi hipótesis y propuesta, y creo que coincide por el tema de este ensayo, es que hay que traer a Estados Unidos a la mesa. Como indicaré al final, Estados Unidos va a llegar a la mesa. O lo traemos nosotros, o llega con sus propias reglas. O sea, esa teoría de que ellos no van a hacer nada, eso no es cierto. El planteamiento es si nosotros no nos movemos, van a hacer lo que entiendan que responda a los intereses de ellos. Me parece que ese es el gran riesgo. Pero cuando yo publiqué el ensayo originalmente, todos sabíamos de la deuda de 73 mil millones de dólares, que por sí es un número sustancial, pero en aquel momento yo no tenía el dato, ni lo encontraba en ningún lugar, de cuál era el servicio de la deuda. Pues son dos cosas diferentes. Si usted tiene una hipoteca de 150 mil dólares, su vida diaria es muy diferente si esa hipoteca está a 20 o a 30 años, a 5, 7 o 10%, y por ende, si usted paga mensualmente por la hipoteca 300, 400 o 500 dólares. Usted tiene la misma hipoteca, 150 mil. Pero ¿cuánto le va a afectar su flujo mensual en términos de sus ingresos y gastos? Eso era importante. Se hablaba de los 73 mil millones de dólares, que ya yo entendía que iba a llegar el momento que no se podía pagar, pero no encontraba ni en ningún site del Banco de Fomento, ni en ningún lugar, cuál era el servicio de la deuda. En parte porque ha habido una resistencia gubernamental, que yo conozco muy bien, de decir que la deuda no es una sola. Porque está la deuda del gobierno central, está la deuda de COFINA, está la deuda de las corporaciones públicas, y legalmente y en teoría son deudas separadas, en teoría. La realidad es que el mercado las está tratando como una sola deuda. Así que yo hice un esfuerzo, obviamente pues uno sabe a dónde llamar, dónde preguntar. Para sorpresa mía, parece que en ningún lugar existía ese dato consolidado. El servicio de la deuda de los 73 mil millones completos. Si te podían decir el servicio de la deuda de los bonos del gobierno central, el servicio de la deuda de los bonos de energía eléctrica. Yo pedí que me dieran la data completa y de esa data salen de esos datos, sale esta información que la realidad es que lo que hizo fue profundizar en mi preocupación y en mi conclusión de que estamos ante un peligro real de que no podamos pagar, o como se ha dicho aquí anteriormente, que para pagar sigamos tomando decisiones que lo que hacen es afectar nuestra capacidad competitiva, nuestra capacidad de desarrollo económico y nuestra capacidad de dar servicios esenciales a la gente. No, ve la tabla anterior, pero todavía, perdona. Por ejemplo, el servicio de la deuda del gobierno completo, de esos 73 mil millones de dólares, y ahorita les voy a enseñar la gráfica, va a subir de este año que termina el 30 de junio al próximo año en 8.2%. En una economía que no está creciendo y que la Junta de Planificación ayer revisó sus números y los revisó hacia abajo. Desde el punto de vista de la realidad económica del año pasado y la perspectiva económica de este año y del próximo año. Pues en una economía que no está creciendo, todos nosotros, a través de todo lo que de alguna forma consumimos, pagamos o le compramos al gobierno, o sea, a través de la factura de la luz, a través de la factura del agua, a través de los peajes, a través de la gasolina, a través de los impuestos que pagamos, más un 8% va a aumentar. Lo que nosotros hoy contribuimos que va a pagar deuda, va a aumentar en 8.3%. Lo que quiere decir que el gobierno tiene dos alternativas. O busca más dinero para cumplir ese 8.3% o recorta en otras áreas que probablemente puedan ser esenciales para los servicios que da el gobierno. Pero cuando veamos la gráfica, porque yo pensé, bueno, una cosa es que me digan, para seguir usando el ejemplo sencillo, si a ti te dicen que entre la hipoteca y la tarjeta de crédito vas a tener que pagar este mes $300, pero que dentro de 6 meses vas a empezar a pagar 280 y dentro de un año vas a empezar a pagar 250, porque no estás cogiendo prestado nuevo.
Y tú dices, bueno, pues es cuestión de ajustarme el cinturón, porque en cuestión de 18 o 20 meses ya habré bajado mi pago mensual, porque habré ido liquidando algunas tarjetas de crédito, me tengo que disciplinar y voy a ir bajando mi pago mensual. Pero cuando veo, en el caso de Puerto Rico, ese aumento de 8.2% de este año fiscal al próximo año se mantienen los niveles del servicio de la deuda completa de los 73,000 millones prácticamente iguales hasta el año 2041. O sea, no vemos un alivio por el lado de lo que tenemos que pagar por lo que debemos hoy. No estoy hablando de tomar un solo centavo prestado nuevo. Cuando vamos al servicio de la deuda del gobierno central, que esa es lo que se está discutiendo hoy en la legislatura. Eso es lo que se paga con las contribuciones, la del gobierno central, no estoy hablando de las corporaciones públicas. Esa va a subir de este año fiscal al próximo año en 31%. 31%. O sea, con el mismo, si tú tienes el mismo presupuesto, vas a tener que aumentar la partida de servicio a la deuda en 31% y por ende vas a tener que reducir en otras partidas o buscar recursos adicionales para tratar de atender esa situación. Y sucede lo mismo en términos de la deuda del gobierno central, que es lo que le llaman en inglés las General Obligations, los GOs. No es hasta el año 2037 que se ve un alivio en el pago anual del servicio a esa deuda. El servicio de la deuda de Cofina, y ahorita voy a explicar un poco el origen de Cofina. Servicio de la deuda de Cofina, que es la deuda que se emitió y que se paga con 1% del IBU. Servicio de la deuda de Cofina va a ir en aumento 4% todos los años por los próximos 26 años. Pasa a la próxima. Ok, esta es la tabla que nadie la tenía y que yo la logré que me la prepararan. Cuando se habla de los 73,000 millones, no los quiero aburrir, pero son temas que hay que entenderlo. De esos 73,000 millones, no todos están emitidos en emisiones de bono todavía. Porque hay como 15,000 millones que están en las costillas del Banco de Fomento. Que el Banco de Fomento se lo prestó a quién? A otras entidades del propio gobierno. Esos 15,000 millones, pues por ejemplo, ahí están los 2,000 millones de la línea de crédito de carretera. El banco los prestó y como funciona el Banco de Fomento es que en algún momento el banco, para que se le pague para atrás, logra que se hagan unas emisiones de bonos y va al mercado tradicional. Lo que ustedes, para que tengan una idea, en qué hay en esos 15,000 millones. Están los 2,000 millones de carretera. Hay como 5,000 millones, yo voy a mirar para el otro lado, hay como 5,000 millones de los municipios. ¿Cuántos de ustedes han ido al Choliseo? ¿Quién ustedes cree que pagó por el Choliseo? Yo no estaba aquí. Nadie. El Choliseo no se ha pagado. Así cualquiera hace obra. Cero. ¿Dónde está? Lo pagó el Banco de Fomento. Está en una deuda que algún día el Banco de Fomento tiene que cobrarla, porque desembolsó, o sea, la tiene, está en los papeles del banco. Lo que ven de azul es la deuda emitida en bono. Esa es la que le debemos a los bonistas. Lo que ven de rojo es la deuda que tenemos con el Banco de Fomento y yo les pedí que hicieran un ejercicio. Ok, esa deuda en algún momento se va a emitir emisiones de bono, porque hay que pagarla. Hágame una proyección de cuál sería el debt service cuando estos 15,000 millones se emitan. Lo que ustedes ven ahí es el escenario más optimista, porque esos 15,000 millones están a 25 años al 6%, y hoy nadie nos presta al 6%. Pero ahí es que ven cómo en la primera fila estamos en 4,782 millones de servicio de la deuda de todo el gobierno, las corporaciones públicas, sube el año que viene a 5,180 y como pueden ver no baja hasta el año 2040. Ahora vamos a ver el servicio de la deuda del gobierno central, lo que llaman los GOs. La próxima. La tabla, la línea verde arriba es donde estamos hoy. En el presupuesto que termina ahora el 30 de junio, presupuesto que se está cuadrando a duras penas. Si ustedes quieren entender toda esta discusión de la reforma contributiva y por qué están buscando ingresos, miren cómo sube para el año que viene. Ese es el servicio de la deuda de los bonos del gobierno central. Y se queda allá arriba, ven la línea verde, hasta el año 2026 o 27, si mis ojos pueden ver aquí bien. No hay ninguna reducción en ese servicio de la deuda de la forma que fue estructurada, se queda ahí hasta esa época. Vamos a ver la deuda de Cofina. Y aquí quiero explicar de dónde sale Cofina, cuál era el origen de Cofina y cómo Cofina se desvirtuó. Cuando yo era gobernador,
y Alfredo Salazar era presidente del Banco de Fomento, y estamos en toda aquella etapa del cierre de gobierno y toda la discusión pues, de que había que de alguna forma aceptar la propuesta de un sales tax, lo que eventualmente pues, le pusimos el nombre del IBU. Y yo creía que tenía la cosa más o menos cuadrada. Alfredo me dice, bueno, gobernador, pero para el año que viene el gobierno central le tiene que pagar al banco como $600 millones. Y yo por poco le hablo malo. Y me dice, bueno, lo que sucede es que esa es la deuda extraconstitucional acumulada. Hay montones de millones de dólares que el banco por los últimos 20 años le prestó y le prestó y le prestó a entidades de gobierno y no tienen fuente de pago. Y si usted no me ayuda a generar una fuente de pago, vamos a llegar. ¿Dónde está el banco ahora? Vamos a llegar a un punto donde el banco va a estar en insolvencia. Y a Alfredo y a mí se nos ocurre, bueno, si vamos a crear un nuevo impuesto al consumo, vamos a separar el 1% del impuesto al consumo para única y exclusivamente utilizarlo para pagar deuda vieja. Si se leen el informe del Banco de la Reserva Federal que les mencioné del verano del año pasado, lo dice claramente en un footnote. Bajo mi administración, el único déficit operacional que se financió con COFINA fue el del cierre del gobierno, porque era el único acuerdo que logramos con la Cámara de Representantes que controlaba el Partido Nuevo Progresista. Cuando nosotros salimos del gobierno, COFINA tenía una deuda emitida de $5,000 millones, $5,000 algo de dólares. Tan pronto llegó Fortuño al poder, lo primero que hizo fue, no aumentó el IBU, aumentó el porciento del IBU que iba a COFINA, lo que tuvo dos efectos. Artificialmente aumentó el margen prestatario de COFINA, pero agravó el déficit estructural del gobierno central, porque ese 1% ustedes lo siguieron pagando, pero ya no venía para las operaciones recurrentes del gobierno central. Y cuando entregó el gobierno, de $5,000 millones que lo habíamos dejado, está en $15,000 millones, la deuda de COFINA. Para que tengan una idea de lo que pasó en esos años. Los GOs, los bonos del gobierno central, se están emitiendo desde 1948, por ahí más o menos. La primera emisión de bonos de esa época. Y hoy debemos $12,000 millones. La primera emisión de COFINA fue bajo mi gobierno en el 2007. Como le dije, yo le entregué con $5,000 millones. La primera emisión fue en el 2007 y hoy de COFINA debemos $15,000 millones. Pero vamos a ver el servicio a la deuda de COFINA. La próxima. Servicio a la deuda de COFINA. Eso lo descubrí cuando indagué y finalmente conseguí la data. El servicio de la deuda de COFINA aumenta en 4% todos los años por 26 años. Esa curva que ven. Yo quisiera saber si hay algún economista en Puerto Rico que me pueda decir que la economía de Puerto Rico va a estar creciendo en 4% todos los años por los próximos 26 años. Así que definitivamente estamos ante una situación de yo no estoy diciendo que no la paguemos, yo estoy diciendo que la realidad es que va a llegar un momento en que es posible que no la podamos pagar. Rapidito, que ya han sacado el cero 2 veces. Pero yo le dije a Tavira que yo iba a mirar para el otro lado. Pásame la próxima. Ok. Yo no vengo aquí ni a negar la responsabilidad que me corresponde a mí como gobernador y mucho menos a que el país niegue su responsabilidad. No hay la más mínima duda que la situación en la que estamos, en gran medida, es responsabilidad del pueblo de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, de todos los que somos parte directa o indirectamente de esta sociedad. Pero como se dijo, aquí hay una responsabilidad compartida. En primer lugar, lo que dije anteriormente. Nos hacen jugar bajo las reglas económicas de los Estados Unidos, que son las reglas hechas para una economía desarrollada. Yo no estoy diciendo si la ley de cabotaje es buena o es mala. Es que Estados Unidos decidió que su mercancía en barcos, entre ellos, se movía en barcos americanos porque eso era bueno para ellos. Pero aplicar eso, o sea, tú mover una mercancía de Nueva York a Florida por barco, pues a lo mejor tú te puedes dar el lujo de decir, mira, puede ser un poquito más cara porque quiero subsidiar mi marina mercante, pero Florida va a recibir carga por tren, por barco o por camiones. Pero aplicarle eso, y además Florida pues es una economía ya desarrollada, aplicarle eso
a una isla como Puerto Rico, donde todo lo recibe por barco y donde, para colmo, es una economía en desarrollo, pues eso tiene un efecto y una responsabilidad de Estados Unidos. En segundo lugar, como se mencionó aquí, la eliminación de las 936 sin nada a cambio. Hay quien dice, las 936 sí van a ir de todas formas. Ok, pero el punto es que creaste una base de desarrollo económico auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, de momento la elimina sin sustituirla con nada. No estoy diciendo con un nuevo subsidio. Pues a lo mejor tú podías decir, elimino la 936, pero te voy a eliminar la ley de cabotaje. Te voy a dar una flexibilidad en unas áreas económicas. Y entonces pues uno podía decir, bueno, pues por lo menos nos dieron unas competencias para atender esas necesidades. La próxima. Ok. Dato bien importante, y voy a ir terminando. Puerto Rico incurrió en gran parte de esa deuda en la década de los 90 y en la primera década de este siglo. ¿Por qué? Si nosotros pedimos prestado, y probablemente pedimos prestado cuando no se debió haber pedido prestado. Pero esa era la política monetaria de los Estados Unidos. La política monetaria de los Estados Unidos era de tasa prácticamente cero. Porque para impulsar su economía, decidieron que había que tirar dinero barato a la calle. E incentivaron que se cogiera prestado. Eso es lo que provocó la crisis bancaria y financiera del 2008. A la cual el gobierno federal tuvo que salir a responder, porque en gran medida lo que hicieron fue, provocaron ficticiamente que los bancos cogieran prestado y los bancos le prestaban a gente por sus hipotecas cuando en situaciones normales no lo hubieran debido prestar por esas hipotecas y bajo unas reglas de juego que de momento explotó lo que le llamaban la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, esa deuda que nosotros la tomamos, hoy estamos en chatarra, pero esa deuda se tomó, número uno, cuando el crédito de Puerto Rico tenía grado de rentabilidad bajo la estructura federal. Esa deuda se tomó en el mercado de bonos de Estados Unidos. No es que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se fue a tomar prestado de algún banco en árabe. No, eso se cogió bajo las reglas de ellos, cumpliendo con las reglas de ellos. Pásame la próxima. Y dato importante en términos de la responsabilidad de Estados Unidos. Porque sí, hay una ventaja competitiva, pero hay una ventaja competitiva que hay que entender de dónde viene. Nuestros bonos disfrutan de lo que se llama triple exención contributiva. Eso no lo tiene ningún bono de ningún estado de los Estados Unidos. Eso quiere decir que un bono, si un inversionista de California compra un bono de Nueva York, California le pone contribuciones por el rendimiento que ese bono tenga en Nueva York. Pero si ese mismo inversionista compra bonos de Puerto Rico, el rendimiento que tenga esos bonos, no paga contribuciones en Puerto Rico, no paga contribuciones al gobierno federal y no paga contribuciones en California. ¿Y saben por qué eso es así? Porque hay una ley federal desde 1917 que específicamente dice eso. En otras palabras, número uno, incentivaron que tuviéramos acceso al mercado creando unas condiciones favorables bajo una ley federal. En segundo lugar, en la década de los 90 y de la primera mitad de este siglo, la primera década de este siglo, nosotros somos víctimas, aprovechados, usted póngale lo que quiera. ¿Pero de qué? De una política monetaria que les interesaba a ellos de tirar dinero a la calle. Y finalmente, al tema legal, que es del que menos he hablado. Cuando yo publico el ensayo, ponme la persona, un amigo que no es abogado, simplemente me manda un texto. Búscate un caso del Tribunal Supremo de Guam, del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Guam. Y que somos abogados sabemos que son muy poquitos los casos de donde sea que llegan al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo primero que me llamó la atención fue un caso de Guam que llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No me dio el nombre ni nada, pero son tan poquitos que lo encontré rápidamente el caso. El caso se llama Litmiaco versus Camacho. Es del 2007, es reciente. No es de era prehistórica, no. Lo primero que me llama la atención es por qué un caso de Guam llega hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues qué curioso, se trata de una emisión de bonos. A diferencia, yo no estoy diciendo que el caso es exactamente aplicable a Puerto Rico.
Nunca he dicho eso, pero se trata de una emisión de bonos. Guam no tiene su propia constitución como nosotros sí tenemos. Guam opera con una ley orgánica federal, como nosotros operamos con el Acta Foraker y con la ley Jones. Pero esa ley orgánica tiene una disposición muy parecida a la que tiene la nuestra constitución sobre el margen prestatario. Y dice que para poder hacer una emisión de bonos la tiene que aprobar la legislatura de Guam, la firma el gobernador, pero el secretario de Justicia de Guam tiene que certificar que la emisión no viola el margen prestatario que tiene la ley orgánica. Lidmiaco era el secretario de Justicia, Camacho era el gobernador. La legislatura aprueba una emisión de bono, Camacho la firma, y cuando se la manda a Lidmiaco se niega a autorizarla porque entiende que violaba esa disposición. La Corte Suprema de Guam resuelve a favor del gobernador. El Tribunal de Circuito Federal resuelve a favor del gobernador. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por una disputa de una emisión de bonos de Guam, coge el caso. Entra y analiza la ley y concluye que quien tiene razón es el secretario de Justicia, no el gobernador. Pero en el último párrafo dicen lo siguiente. Finally, the governor mistakenly argues that we owe deference to the Guam Supreme Court's interpretation of the Organic Act. It may be true that we accord deference to territorial courts over matters of purely local concern. Para los que no son abogados, es una doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y no solamente sobre los territorios, también le aplica a los estados, que en materias locales se le da deferencia a la interpretación que hace el Tribunal Supremo del Estado, o en este caso, del territorio de Guam. This case does not fit that mold, however. The debt limitation provision protects both Guamanians and the United States from the potential consequences of a territorial insolvency. Si no es un asunto puramente local, el tema de la deuda de Guam, pues ¿qué es lo que es? Nacional desde el punto de vista de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Que la limitación de deuda está ahí no solamente para proteger a que Guam no caiga en la insolvencia, es para proteger además a que las consecuencias que esa insolvencia tendría sobre los Estados Unidos. Thus, this case is not a matter of purely local concern. Y obviamente, en un análisis totalmente donde uno termina donde empieza, mi hipótesis del ensayo, que como dije, no le iba a discutir aquí a profundidad, es que para resolver el problema económico de Puerto Rico, hay que resolver el problema de estatus de Puerto Rico, hay que traer a los Estados Unidos a la mesa. Si nosotros no traemos a los Estados Unidos a la mesa con una solución nuestra, lo van a traer a la mesa los bonistas, lo van a traer los hedge funds, lo van a traer con una solución para ellos. Pero al final del camino, si ellos no vienen a la mesa voluntariamente, también lo que hay que decirle es, yo no puedo asegurarlo 100%, pero si Puerto Rico impagara alguno de esos bonos, yo no tengo la más mínima duda que los bonistas nos van a demandar. Pero yo te aseguro que van a haber bonistas que van a demandar al gobierno de los Estados Unidos bajo la interpretación ya no de que política, social y moralmente son responsables, sino bajo la posibilidad real de que jurídicamente son responsables. Porque todos conocen mi posición sobre estatus. Independientemente de lo que yo piense sobre el Estado Libre Asociado, hay algo que yo no puedo negar y está en las 10 verdades. Desde 1991, todas las instituciones gubernamentales de Estados Unidos, ejecutivas o legislativas, todas dicen que el Estado Libre Asociado sigue siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Pues si sigue siendo un territorio, quédate atrás. Si sigue siendo un territorio, el caso del Lidmiaco apunta a que la insolvencia de un territorio puede tener consecuencias legales y económicas sobre el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias.